Alberto Garzón nació en el año 1985 en Logroño, es licenciado en Economía por la Universidad de Málaga, máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido investigador de la Pablo Olavide de Sevilla, miembro del colectivo Economía Crítica y Crítica de la Economía, también es miembro de ATAC y ha participado de forma activa en el 15M. Milita desde el año 2003 en Izquierda Unida y en las Juventudes también. Y después de encabezar la lista de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía por Málaga para las elecciones generales del año 2011, pues fue elegido diputado, como todos y todas sabéis. Era, y creo que sigue siendo, el diputado más joven de esta legislatura y desde enero del año 2013 forma parte de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida con responsabilidad en el área del ámbito de la economía política global. Escribe desde el año 2006 un blog que se llama Picus Economicus, sobre temas de carácter social y económico fundamentalmente, y ha colaborado también en distintas publicaciones junto a Juan Torres López o Vicente Navarro, y ya en los últimos años ha publicado 2 libros en solitario, en el 2012 Esto tiene arreglo y el último en 2013 La gran estafa. Habréis estado buscándolo seguramente en las librerías estos 2 libros aquí en Murcia y no los habéis encontrado porque están agotados. Creo que la semana que viene volverán. Nos vamos a quedar muchos con las ganas de que nos firme un ejemplar. Pero bueno, por lo menos no nos vamos a quedar con las ganas de vivir. Estábamos esperándole con muchas ganas en Murcia y aquí le tenemos, Alberto Garzón. Muy bien, pues en primer lugar, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por esta asistencia masiva, amplia y que creo que también es un símbolo en los tiempos que corren de alto desprestigio del sistema político, de la llamada política institucional, pues que nos encontremos debatiendo sobre política colectivamente en una sala tan abarrotada. Sumarme a las disculpas por la gente que desgraciadamente pues no ha podido acceder, que parece ser bastante cuantiosa, pero en cualquier caso pues así acreditamos la garantía de volver y seguir con las campañas difundiéndolas también, en mi caso como diputado pues en la región de Murcia. Agradecer también a la organización la oportunidad de encontrarme en esta ocasión para, como decía, iniciar una reflexión colectiva que sobre todo pues evidentemente sin poder abarcar todos los temas que son de actualidad, de extraordinaria importancia, pues sí centrarlo en algunos elementos con la mayor brevedad posible y sobre todo de la forma más pedagógica posible, que es mi intención. Mi intención es sencillamente que podamos salir de aquí con mayor curiosidad por formarnos y por organizarnos. Y entonces ese propósito tan humilde espero que pueda servir en el marco de esta campaña de Hay Alternativas. ¿Hay alternativas a qué? Hay alternativas a una crisis económica y hay alternativas a una crisis política. Todos somos conscientes de que estamos viviendo una crisis económica porque hay indicadores como el Producto Interior Bruto que caen, el indicador de desempleo sube y son, en definitiva, indicadores economicistas que nos plantean, sin lugar a duda, que estamos en una crisis económica. Sin embargo, también hay una constancia de que no estamos solo ante una crisis de este carácter. Es una crisis realmente estructural, es una crisis multidimensional, lo que quiere decir que afecta a diferentes ámbitos de la vida. Es una crisis realmente económica, pero también ecológica, política, social, de valores, ideológica. Y en este sentido, permitidme que comience con una anécdota que yo creo que puede ilustrar sobre todo el papel prioritario que tiene el elemento de la crisis ideológica. Yo llevo dando charlas desde aproximadamente 2007, 2008, particularmente sobre la crisis económica en España, que más o menos comenzaría por aquellas fechas en términos oficiales. Lo cierto es que en el espacio de debate siempre la gente solía hacer la misma pregunta casi siempre. En todas las sesiones hacía la misma pregunta al terminar. Levantaba la mano y decía: «Oye Alberto, tú como economista, ¿cuándo crees que acabará la crisis?». Esta pregunta, más allá de la respuesta, lo que verdaderamente interesa es la ideología que subyace, es decir, qué nos está intentando transmitir esa persona. Porque en el fondo, lo que nos está diciendo esa persona es que para él o ella, esta crisis es un accidente en la normalidad, en la linealidad, es una crisis azarosa, temporal, un bache en el camino que tarde o temprano se va a resolver y nos va a traer de nuevo a la normalidad, y por lo tanto solo hay que preguntarle a un experto cuándo va a acabar y cuándo vas a volver a tener trabajo o cuándo vas a volver a hacer tu vida tal y como la habías hecho previamente.
Lo cierto es que esta pregunta ya no me la hacen. He de añadir que como comienzo así, luego no os atrevéis a hacer la pregunta. Pero en cualquier caso, tampoco fuera de este escenario se plantean esos términos. Al contrario, la pregunta que me suelen hacer casi siempre también, incluido, por cierto, diputados del Partido Popular en el Congreso, y esto es especialmente gravoso por lo que voy a contar, suele ser la siguiente, suele ser: Alberto, tú como economista, ¿dónde meterías tus ahorros? Como podéis comprobar, el hecho de que te lo pregunte un diputado del Partido Popular que da soporte y soporta al gobierno de Mariano Rajoy, pues ciertamente da indicios de preocupación, pero bueno, queda en el ámbito de la anécdota. Porque de nuevo, aquí lo importante no es tanto la respuesta como la ideología que vuelve a subyacer. Es decir, ¿qué comprensión del mundo tiene la persona que te formula esa pregunta? Y como esta pregunta es mucho más habitual ya que la que había formulado en primera instancia, lo que nos está diciendo es que la gente hemos asumido que esta crisis es estructural, que ya está aquí para quedarse, que tiene una profundidad tal que ya pone en cuestión la propia existencia de vida, en este caso concreto, la de los ahorros. Ya no es algo temporal, ya no es algo azaroso, ya no es un accidente. Quizás donde mejor podamos expresar este punto sea en un sector muy concreto de la población, que por motivos obvios yo pertenezco, el sector de la juventud, porque marca ese desplazamiento ideológico. Por ejemplo, a nosotros se nos invitó, se nos dijo, se nos incitó a pensar que teníamos que recorrer un camino normal. Estudia primaria, secundaria, ve a la universidad, ten estudios, aprende idiomas, porque si haces todo ese camino, si lo haces bien, tendrás acceso a un trabajo. Ciertamente al principio será un trabajo precario, flexible, pero irás consolidando tu posición. También tendrás acceso a una vivienda, quizás en ciertas dificultades financieras, tendrás que endeudarte a 30, 40 años, pero tendrás espacio para tener un espacio habitacional donde poder sobrevivir. Y si haces todo eso, pues tendrás tu vida. Y aquí es donde estaba lo importante, el dispositivo ideológico de ese relato. Y es mandarte el siguiente mensaje: vas a vivir, en definitiva, mejor que tus padres. Ese es el dispositivo ideológico que se enciende bajo ese relato de normalidad. Y la crisis se presentaba como un accidente que había interrumpido durante un tiempo ese recorrido. Sin embargo, ya hoy queda constancia para casi todo el mundo de que eso es un cuento de hadas, un relato mitificado que verdaderamente está destruido. Por eso se ha dado un desplazamiento ideológico, una crisis ideológica. Hemos dejado de creer en las ideas que dominaban hasta entonces. Ya no solo ponemos en cuestión la política económica, la privatización, la desregulación, sino que también lo hacemos extensible a las instituciones políticas, a la forma de relacionarnos con el Estado, a la forma de relacionarnos con las empresas, a la forma de relacionarnos prácticamente en todo el sentido social. Y esto es extraordinariamente de importancia para explicar realmente cómo estamos también, por la profundidad de la crisis, ante manifestaciones que rodean el Congreso, ante elementos que ponen en tela de juicio el papel de la justicia, ante el desprestigio merecido de la Casa Real, aunque en cierto sentido, solemos decir de coña, es muy buena aliada en el republicanismo, pero todo esto se puede explicar en términos de ese desplazamiento ideológico. Pero como hay alternativas, tenemos que tener presente también otro punto: el lenguaje. Y quisiera también añadir este elemento porque es importante que reflexionemos sobre él. Yo soy economista, como se ha dicho, y en economía el lenguaje también es ideológico. Cuando decimos que algo es ideológico, estamos diciendo que responde a un modelo de sociedad determinada. Por eso, todos los que estamos aquí presentes, y desde luego todos los que están también fuera, son personas que tienen una ideología. Incluso puede que no la reconozcan, pero tienen una ideología. Es decir, tienen en su cabeza un modelo de sociedad ideal. Algo que podría preguntarle: ¿cuál es tu modelo de sociedad? Y podría contestar: pues mi sociedad quiero que sea 100% pública la sanidad, o privada, o mixta. Siempre tienen un camino de modelo de sociedad. Por eso, cualquier política económica, cualquier política fiscal, reforma financiera, es una política ideológica, porque camina hacia un modelo de sociedad muy determinado. Por eso no existen las políticas neutrales. Por eso todas las políticas caminan hacia algún punto, y lo que tenemos que preguntarnos es hacia qué punto camina, hacia dónde nos empuja, en qué cambia una reforma laboral nuestra forma de vivir las relaciones laborales y de vivir en sociedad. Todas las políticas son ideológicas, pero la ideología también está en el lenguaje. La ideología también está en el lenguaje. Por ejemplo,
Los impuestos, que son una herramienta que si se utiliza bien sirve para redistribuir renta desde los espacios más adinerados hacia los más desfavorecidos, permitiendo que los estratos más pobres de una sociedad puedan acceder a sanidad pública, educación pública y otros servicios públicos, pues la derecha, por simplificar, digamos, las clases altas, no son partidarias de los impuestos porque, en definitiva, no quieren sufragar la financiación de la sanidad y otros servicios de los pobres. Es una cuestión que está ahí a lo largo de la historia. Por eso la derecha siempre es renuente a subir impuestos, mientras que, al menos teóricamente, la izquierda debería ser lo contrario. Pero la derecha utiliza un lenguaje para expresar todo esto. Cuando la derecha critica a la izquierda, si la izquierda sube los impuestos para hacerlos más progresivos, que paguen más los que más tienen, la derecha acusa, por ejemplo, a la izquierda y dice: la izquierda ha subido la presión fiscal. Es importante, la presión fiscal. Entonces vamos a la calle y le preguntamos a alguien: ¿tú estás a favor de la presión fiscal o en contra? Y claro, la gente es probable que no sepa lo que es fiscal, pero presión, ¿quién va a estar a favor de la presión? Nadie está a favor de la presión. Evidentemente, alguien sin tener conocimientos de economía va a estar en contra de subir la presión fiscal, porque la presión tiene connotaciones negativas que nadie quiere tener una presión. Entonces, si se utiliza el lenguaje del adversario, has perdido antes de empezar. Tú no puedes ganar nunca y convencer a nadie diciendo: yo quiero subir la presión fiscal, elevemos todos los brazos y digamos subimos la presión fiscal. Jamás va a suceder. De hecho, cuando la derecha baja los impuestos, lo dice al revés. Dice: hemos hecho un alivio fiscal. Entonces, volvemos a la calle y preguntamos: ¿estás a favor o en contra del alivio fiscal? Fiscal, ni idea. Alivio, desde luego. ¿Quién va a estar en contra de un alivio? Un alivio me favorece, me permite verdaderamente ser más libre, más ligero, más liviano. Y entonces, evidentemente, has perdido la batalla. Porque en el lenguaje hay ideología. Y en la forma de expresarlo también. Por eso, no es un detalle menor hablar de gasto público o de inversión pública. Gasto pública suena a despilfarro, inversión pública suena a inversión, a expectativas de futuro mejores. Y sin embargo, puedes estar haciendo referencia al mismo hecho concreto. Otro ejemplo, muy reciente para todos nosotros. La economía antes de la crisis era una ciencia prácticamente oscura, ajena. La gente encendía la televisión y veía prima de riesgo, hedge fund, mercados interbancarios, una persona con muchos números detrás y decías: apago la tele, esto no tiene nada que ver con mi vida. Esta era la expresión antes de la crisis. De hecho, lo normal es que cuando dábamos charla de la crisis, no solo es que estuviera abarrotado, sino que yo he ido a charla donde había más ponentes que público. Entonces, evidentemente, las cosas cambian. Pero los conceptos económicos nos hemos vuelto más familiares con ellos y, sin embargo, seguimos también con cierta ignorancia en su profundidad, y como es normal. Pero pongo un ejemplo: la prima de riesgo. Todo el mundo está familiarizado ya con la prima de riesgo. Cierto que no todo el mundo podría explicar en qué consiste la prima de riesgo, pero todo el mundo sabe que si la prima de riesgo sube es malo y si la prima de riesgo baja es bueno. Y todo el mundo sabe que se valora en puntos básicos. 500 puntos básicos, 600 puntos básicos, 700 puntos básicos. Cuando va por 800 puntos básicos, levantas la mano y dices: Rajoy, recórtame más, tengo miedo. Porque te han inculcado que la prima de riesgo sube mucho. Y cuando te dicen: Grecia está a 1.400 puntos básicos, y te ponen unas imágenes de Grecia con cócteles Molotov por ahí, dices: bueno, hasta aquí he llegado. Yo con 400 puntos básicos te permito que me bajes el sueldo. Es un elemento ideológico. ¿Por qué? Porque nadie se ha preguntado qué es un punto básico. 500 puntos básicos es un 5%. Si se usa 500 y no un 5%, es por sus connotaciones, por cómo penetra en nuestra cabeza y entendemos 500 como una agresión brutal y 5, sin embargo, 5 estamos acostumbrados. Lo que te cobra el banco en comisión es, en definitiva, un número muy familiar para nosotros. 500, sin embargo, 500 euros no se ve, ¿no? Por lo menos yo no los veo. Entonces, es un elemento mucho más ajeno y mucho más violento. En ese lenguaje es importante, porque cuando hablamos de rescate, también hay ideología. ¿Rescate a quién? ¿A quién? ¿A quien le recorta la sanidad? ¿A quien le recorta la educación? ¿A quien le baja los salarios? Algo está fallando cuando llamamos rescate a esos elementos. Entonces, evidentemente, el lenguaje siempre tiene que ser planteado desde esa advertencia inicial.